Educación al Día. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Muy buenas noches, amables oyentes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Pensionado. Es un programa que se emite por la emisora virtual educacionaldia.com.co todos los miércoles a las 7:30 de la noche, con repetición a través de todas nuestras redes de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y otros medios más. El programa es orientado por la red de impulso de la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, que lidera el compañero José Arnulfo Bayona. También por la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, Regional Antioquia, que preside el compañero Gilberto Ospina Marroquín. La asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. La presentación de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Hoy tendremos muchas informaciones de interés para todo el magisterio, activo, retirado. Un saludo especialísimo a los pensionados de Colombia. La invitación cordial para que todos los pensionados activos y retirados se afilien a la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia. En esta oportunidad tenemos muchas voces importantes. Vamos a iniciar con José Arnulfo Bayona, un dirigente sindical de mucho reconocimiento en el país, quien se va a referir a las 12 preguntas expuestas por el Gobierno Nacional sobre la consulta popular. Bienvenido, José Arnulfo Bayona, a su espacio La Voz del Pensionado. Buenas tardes, compañeros y compañeras pensionados, audiencia permanente de la Voz del Pensionado. Y demás compañeros participantes, Omar y Gilberto, de este proceso tan bonito que estamos adelantando. Me pidió Omar que hoy hablemos, y me parece muy bien, de las preguntas para la consulta popular. Son 12 preguntas. Y de esas 12 pues hay que por lo menos dejar una opinión y ayudar a que de alguna manera sean comprendidas por la población y respaldadas. Digamos, la tarea es bastante crucial. Yo parto de señalar que todos vamos a apoyar esa consulta a pesar de las carencias y limitaciones que en nuestra opinión representan representan las preguntas de la consulta. Es decir, en primer lugar, pues parece que hubo un proceso de consulta virtual a muchos sectores. Yo participé y di mis opiniones. Yo ahora que vaya conversando cada pregunta, pues les digo. Pero pues tengo que decir que la primera observación que yo debo hacer es que lo que están poniendo a consulta es lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Es decir que el punto el capítulo mejor de los derechos colectivos pues no está incluido, porque entre las cosas que dijo Petro en su discurso del 18 de marzo fue que habían negociado media reforma
y media reforma es precisamente los derechos colectivos. La primera observación que yo tengo es que es una consulta limitada a la mitad de lo que debería ser una reforma laboral democrática. No sé si las centrales obreras estén de acuerdo, no sé si la opinión, los especialistas, los abogados laboralistas, los trabajadores del Estado, la clase trabajadora en general estén decididos a apoyar. Yo creo que hay que apoyarla, repito, esa consulta que va dirigida a conseguirle respaldo a la media reforma laboral que ya aprobó la Cámara de Representantes. De todas maneras, las preguntas son muy interesantes, pero por ejemplo allí no está que se garantice el derecho universal a la organización sindical, a la libre asociación, a la libertad sindical, a la libertad de los trabajadores para afiliarse a una organización sindical por rama de industria, por sector, como en el caso de los maestros, que son una federación de trabajadores o de sindicatos o de asociaciones de trabajadores del magisterio. Ese es un ejemplo de la asociación por rama de industria. O de oficio. En este caso nosotros los maestros somos por rama, por oficio. Bueno, pero independientemente de eso, a pesar de las carencias, la primera cosa que hay que decir es que hay que apoyar esas 12 preguntas. Sin dilación. Y por supuesto que hay que hacer la campaña con todas las de la ley, porque a pesar de las limitaciones, repito, de todas maneras es una reforma para confrontar el modelo neoliberal y las reformas que de ese modelo se derivaron, digamos, del consenso de Washington, que es la aplicación del modelo neoliberal, y que se materializó en la ley 100, en la ley 91, en la ley 50 y en la ley 789 de Gaviria y de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, digamos, esa es una primera cosa, es decir, si se aprueban estas cosas, por lo menos se le asesta un golpe fuerte al régimen laboral del modelo neoliberal, que es esclavizante, es sobreexplotador y antiorganización de los trabajadores y antiderechos. Es decir, porque en este contexto de lo laboral es donde se da la contradicción principal de la sociedad capitalista, que es entre capital y trabajo, o entre trabajo asalariado y capital, o entre los patronos y la clase trabajadora. Eso es lo importante. Es decir, en esta consulta, en esta reforma laboral, se concreta esa contradicción, que no se va a resolver pues con una reformita de estas democráticas, pero sí crea una conciencia bastante importante entre la clase trabajadora, porque se le da la oportunidad de agruparse alrededor de estas consignas y de movilizarse alrededor de estas consignas que están orientadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Eso es una primera reflexión que me parece interesante. Estamos, oyentes amables, en su programa La Voz del Pensionado. Es el programa de la Red de Impulso de la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia y de la ANEP Antioquia, Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Gracias a la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona y la dirección de Karina Andrea Arango Carmonó en su emisora virtual educacionaldia.com.co. Muchas gracias a todos los compañeros de la Junta Directiva de la ANEP
que ya viene trabajando, se vienen reuniendo, vienen proponiendo sus planes estratégicos para este año 2025. La invitación cordial para que todos los pensionados, activos y retirados se sumen a este trabajo importantísimo de lucha por el reconocimiento de los derechos y el quehacer de los docentes pensionados del departamento de Antioquia. Ha dicho el presidente Gustavo Petro en los últimos minutos que en este 1 de mayo, millones de colombianos y colombianas en las plazas públicas presentaremos esas preguntas a las cuales nos estamos refiriendo hoy al Senado de la República para que los congresistas que están allí aprueben la consulta popular, pero al mismo tiempo aprueben las preguntas que contiene la consulta popular. Y tenemos que darle sí a todas las 12 preguntas porque es una manera de ganar los principios de la democracia en Colombia. Así que si queremos buenas transformaciones que avancen las propuestas del presidente Gustavo Petro y del Gobierno Nacional, tenemos que darle sí a la consulta popular. La ANEP ha emitido un comunicado público. La Junta Directiva, por unanimidad, aprobó desarrollar todas las tareas pertinentes de pedagogía con la población para ganar la consulta popular dándole sí. Invitamos a todos los pensionados a visitar nuestras páginas. Tenemos nuestro propio WhatsApp que están allí en pantalla, los contactos de la ANEP. Tenemos oficina en el centro, en Carabobo con Colombia. En el edificio suramericano está la oficina de la ANEP. Con cualquiera de nosotros, los directivos de ANEP, pueden también tener contacto a cualquier hora del día durante todos los días de la semana. Sigamos escuchando al dirigente José Arnulfo Bayona acerca de las preguntas que contiene la consulta popular. Decía yo que es obvio que a los trabajadores se les paguen el 100% de su salario en los días festivos y dominicales que les toque trabajar, por supuesto. Es decir, es un sobrecargo, no es que dejan de ganar su jornal diario, sino que a eso hay que pagarle, anexarle el 100% de sobrecargo para que los empresarios paguen, digamos, aunque exploten más a los trabajadores, paguen más adecuado y de manera más justa. La tercera tiene que ver con subsidios a las MIPYMES, micros, medianas y pequeñas empresas, que tengan tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos. Esos son subsidios. Es decir, que si estamos de acuerdo con que a los pequeños, medianos y microempresarios se le pongan subsidios para que cumplan con sus obligaciones laborales, yo lo hubiera redactado así, porque es obvio, en este país el 90% del sector productivo es justamente este sector de pequeños, medianos y microempresarios. Y pues el Estado tiene que luchar para que no se quiebren. Y la única manera de que no se quiebren es poner subsidios, no como hizo Uribe, que le puso, y como hizo Duque también, que creó un incentivo a los empresarios que crearan trabajos informales, por supuesto, trabajos mal remunerados. Entonces, o como hizo Duque en la pandemia, que le pagó la nómina a los grandes empresarios. Y a los pobres, a los micros y los pequeños y también los medianos, pues los dejaron por fuera de ese beneficio y se quebraron cantidades de empresarios. O sea, en la pandemia se quebraron muchos. Entonces, me parece más que justo que a esos personajes el Estado les subsidie el pago de las horas extras y de las prestaciones de los trabajadores que se vinculen de manera formal. Es apenas una obligación del Estado, porque si no, ese sector se quiebra y el trabajo en este país se acaba y el crecimiento económico se estanca o decrece. El cuarto este sí me parece muy, muy interesante, es los permisos para las trabajadoras. Permisos para las trabajadoras
que tengan que hacerse tratamientos médicos como consecuencia de periodos menstruales incapacitorios o incapacitantes. Eso me parece a mí que es una reivindicación, digamos, para la mujer trabajadora. Conocemos hechos absolutamente horripilantes, de maquilas que hay en este país que no les dan ni media hora de descanso a las trabajadoras para que vayan al baño, mucho menos les van a dar permiso para que se traten sus malestares, que son bastante fuertes en muchos casos, con ocasión de la regla. Entonces, esa es una reivindicación nueva, es una conquista de las mujeres de este país, de los movimientos feministas, que nosotros tenemos que acompañar. Y esa sería una de las... Es una reivindicación para el 51% de la clase trabajadora colombiana, o el 51% de la población colombiana, porque las mujeres son mayorías en este país. La quinta es lo que tenga que ver con que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. También es una novedad, pero es una novedad que recoge los acuerdos de la OIT. Es decir, el Estado colombiano está en mora, ha estado en mora, han estado violando esos acuerdos que van y firman esos pactos internacionales, que una vez firmados los tiene que aprobar el Congreso de la República, y el Congreso no lo ha hecho. Y en ese sentido, pues está muy bien que el gobierno de Gustavo Petro someta a consideración de la consulta popular ese punto esa no era la que estaba, eso es para el punto 4. Para el punto 5, de acuerdo con esto, es decir, es una reivindicación muy importante para las personas que viven en situación de incapacidad física, etcétera, etcétera. El punto 6, este sí es bien importante, y va a ayudar a una cosa que ya se tenía. Los aprendices del SENA eran vinculados antes de la ley 789 con un contrato de trabajo, y les pagaban casi que el salario mínimo, un porcentaje muy alto, 75% creo, del salario mínimo. Entonces, esa es una recuperación, una reivindicación, una conquista que había sido cercenada por las leyes del neoliberal, autoritario, dictatorial Uribe. Entonces, digamos que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral, nos parece apenas importante, nos parece apenas necesario, porque a estos chicos ni siquiera un auxilio les daban, y tenían que pasar hambre, aguantar necesidades de todo tipo para poder tener una capacitación que les habilitara para vincularse al mercado de trabajo. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. El dirigente sindical y miembro de la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de la ANEP Nacional, impulsor de la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, José Arnulfo Bayona, cierra esta importante charla pedagógica sobre la consulta popular, refiriéndose a la necesidad de que los trabajadores del campo, también todos los obreros, todos los trabajadores, todos los ciudadanos colombianos, participemos de la consulta popular marcando sí. Escuchemos a José Arnulfo Bayona en La Voz del Pensionado.
Bueno, entonces estaba diciendo eso, que ese sector de trabajadores del campo sí que tendrían que votar por esta consulta popular, porque es bien importante. La eliminación de los contratos sindicales y todo este tipo de cosas. Y el punto 10 también es una reivindicación importantísima. Por eso es que digo que es un atentado, no es un ataque contra los atentados a la vida, contra la vida digna de los patronos y el modelo neoliberal que ha imperado en Colombia en los últimos 30 años del Consenso de Washington. Es que aquí habla el punto 10 que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados y tengan acceso a la seguridad social. Esta es una reivindicación para los informales, no para los que están en las calles vendiendo dulces y los ventorrillos, no, pero sí para los informales, para los que no tienen ningún contrato de trabajo, ¿no? Como las madres comunitarias o las trabajadoras domésticas, y entonces la formalización laboral de estos sectores, y allí están incluidos los artistas, están incluidos los deportistas, los conductores, etc. Me parece que ese punto también es muy central y está orientado hacia ese es el punto 11, el 12 es la creación de un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y las campesinas. Yo preferiría que dijera un bono pensional para los trabajadores y las trabajadoras del campo. Es mucho mejor que campesinos y campesinas, porque campesinos también son los propietarios de pequeños fundos, etc. Bien, eso me parece, digamos que hay que decirle sí a la consulta popular y sí a las preguntas que allí contienen, pero con la actitud crítica a la cual no debemos renunciar, que tiene que ver con que es media reforma. No es una reforma laboral democrática completa. Es decir, ese punto queda ahí pendiente para que en el próximo gobierno progresista, reformista y democrático se pueda plantear se pueda plantear, digamos, una nueva reforma laboral que esté centrada en los derechos colectivos de los trabajadores. Un punto final es ¿cuál es el procedimiento? Miren, el Congreso de la República tiene que decir sí o no a la consulta. No puede modificar el texto de las preguntas absolutamente nada. Entonces, ese es el reto, que el Congreso sea capaz. Yo no sé si se cuente con la correlación de fuerzas, pero si la derecha de este país tiene la decisión de bloquear ese proyecto, entonces al gobierno de Petro y a la clase trabajadora colombiana le queda el recurso, valga la redundancia, de recurrir a la iniciativa popular legislativa. Es decir, con esas mismas reformas y agregando el de los derechos colectivos, pues la clase trabajadora podría abocarse a recoger 2.600.000 o 3 millones algo de firmas para presentar el proyecto de ley al Congreso. En ambos casos, o por esta vía que el Congreso cite la reforma, apruebe la convocatoria de la consulta, no puede modificar nada. Y si pasa, si logramos los 13.6 millones de votantes y por cada punto se sobrepasan los 6.800.000 votantes, es decir, se necesitan 6.801.000 votantes, entonces esa reforma debe ser aprobada por el Congreso sin ninguna modificación. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Ahora el problema es cómo logramos esos 13 millones, porque yo creo que la extrema derecha de este país va a llamar a la abstención. Es decir, va a decirle a la gente no vote, y entonces ya no nos toca conseguir 6.8 millones de votos por pregunta, sino que
alcancemos los 13.6 millones de votos que se necesitan. Ese es el reto. Yo personalmente creo que va a haber que pensar en otras reformas, en otras consultas populares, porque la reforma pensional la va a tumbar la Corte Constitucional, la reforma de la salud la va a tumbar, la va a archivar la misma comisión que archivó la reforma laboral. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Un abrazo para todos y espero que este video sea bastante productivo. Saludos a todos y todas, éxitos y nos vemos en el próximo programa. Queremos agradecer la presencia de José Arnulfo Bayona en su espacio, La Voz del Pensionado. Es un programa de la ANEP Regional Antioquia y de la Red de Impulso de la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia. José Arnulfo Bayona, quien ha estado en la noche de hoy refiriéndose a las 12 preguntas de la consulta popular, quiere invitar a la participación activa el próximo 1 de mayo, día de movilizaciones por las reformas sociales que propone el gobierno nacional. Bueno, finalmente hay que decir que solo la movilización de la clase trabajadora logrará imponer estas normas al Senado y a la Cámara de Representantes, en donde la extrema derecha, que está a favor de los patronos y de los gremios económicos, apruebe la convocatoria a la consulta popular. Y como la movilización es lo más importante, desde la coordinación por la Federación, por la construcción de la Federación Colombiana de Educadores Pensionados, convocamos a los maestros pensionados, a sus familiares, esposas, esposos, hijas, hijos, nietos, a movilizarse este 1 de mayo en todas las regiones y en todas las ciudades del país. Tiene que ser una movilización grandiosa, como todas las que hemos venido haciendo a propósito de la lucha por las reformas sociales. Hay que decir que si nosotros logramos esta reforma será un duro golpe y una operación de rescate de los derechos que fueron despojados a los trabajadores en los gobiernos de Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Es decir que realmente es, digamos, un paso gigante, es como hacer un salto de 30 años para que se reinstalen los derechos de los trabajadores en la legislación colombiana. Éxitos, mucha fuerza y nos vemos el 1 de mayo. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Llegamos al final, amables oyentes de su programa, La Voz del Pensionado, que se emite todos los miércoles 7:30 de la noche por su emisora virtual educacionaldia.com.co. Saludo cordial y gratitud desde la Junta Directiva de ANEP. Los hemos convocado a todas y a todos ustedes, el Ministerio del Interior, el ministro Armando Benedetti y quien les habla, el ministro del Trabajo, con el propósito de presentarles a ustedes las 12 preguntas que hemos trabajado, que hemos formulado entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior, y por supuesto las 12 preguntas que hemos conversado y que hemos acordado con el señor presidente de la República, presidente Gustavo Petro. Estas serán las 12 preguntas que radicaremos junto con la solicitud ante el Senado de la República el próximo 1 de mayo, en el marco de la gran movilización que ocurrirá en todo el país a propósito del Día de los Trabajadores en el mundo y en Colombia. Como lo anunció el presidente de la República, él mismo en persona, junto con sectores sociales
no solo sindicales, sino también de otros sectores del país y de la ciudadanía, y el conjunto de los ministros radicará ante la Secretaría del Senado de la República. Entonces, esta convocatoria del día de hoy es precisamente para presentarles al país y a ustedes estas 12 preguntas que constituyen, repito, el alma y la columna vertebral de la reforma laboral, que serán puestas a consideración para su votación de los ciudadanos y ciudadanas en la consulta popular, que esperemos sea avalada, facilitada con el visto bueno del Senado de la República en su plenaria, y que se realizará en la fecha en que el presidente de la República así lo determine, en los 3 meses siguientes a la aprobación de la solicitud de consulta en la plenaria del Senado de la República. Oye, yo siempre te espero. Es que tengo debate de control político y me están esperando. Ya te esperan también. Bueno, como lo dijo el señor presidente, en el día de ayer, hoy se van a presentar ante la opinión pública cuáles son las 12 preguntas que hay para... ¿Qué? Disculpe. Como lo dijo el señor presidente de la República, hoy se están presentando las 12 preguntas que se van a radicar el 1 de mayo en el Día del Trabajador en el Senado de la República. ¿Cómo empezó todo este proceso? Porque no hay que olvidarlo. Como nunca antes en la historia del Congreso de la República, unas personas que no tenían que firmar la ponencia, la firmaron e hicieron mayoría para que no hubiera debate en la Comisión Séptima del Senado. Con la misma presidenta que ahorita está torpedeando la salud, pero ahorita voy para allá. Entonces todo empieza porque unas personas que no tenían que firmar la ponencia, la firman negando el debate como nunca antes se había visto en el Congreso de la República. Ese día el presidente de la República decide irnos al pueblo a hacer una consulta sobre el tema de la reforma laboral. Hay una sentencia, la 180 del 94, que dice que cuando hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, dirime una consulta. Entonces, ojo con esto, porque hay mucha gente que dice que es ilegal, e infantilmente he escuchado a algunas personas que dicen que ha habido presiones por parte del gobierno al Senado de la República. No ha habido ninguna presión, se está ejerciendo lo que es el mecanismo de participación ciudadana, que es lo que realmente ama la democracia, las marchas, los votos, los pedimentos del pueblo para participar, las urnas, las pancartas. Eso es lo que ama realmente la democracia. Y con eso es lo que estamos haciendo nosotros, haciendo la consulta. No es ninguna presión para absolutamente nada, sino es para también diferenciar quiénes están con la clase dirigente y quiénes están con la clase obrera. Es así de sencillo ese punto. Yo no sé si tengan algunas preguntas para que se las hagan al doctor Sanguino. Ministro, el presidente dice en su cuenta de X que si no va a pasar, no se aprueba en el Congreso, esas preguntas se podría facultarse al presidente de expedir por decreto. No, él dice porque creo que la FM dice que no son vinculantes y son vinculantes. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que el presidente y su ministro firman la solicitud de la consulta al Senado de la República. Tienen 30 días el Senado para pronunciarse sobre qué pasa con la consulta, si sí o si no. Ya el presidente del Senado, actualmente Efraín Cepeda, sabe del tema, porque la consulta popular de Claudia López se tramitó siendo el presidente del Senado de la República. Por lo tanto, él sabe cómo se tramita, y se tramita como una proposición, sí o no.
de acuerdo a lo que se dé para eso. No hay que hacer comisiones, ni ponentes, ni nada de eso. Entonces, una vez que pasa, si es que pasa, o si no se pronuncia el Senado, el presidente de la República tiene los siguientes 3 meses para convocar a elecciones. ¿Qué pasa si se gana la consulta? Si se gana la consulta, el Congreso tiene 2 periodos para entonces sacar la ley con base en lo que se aprobó la consulta, o si no, el presidente de la República lo puede sacar por decreto. O sea que sí es vinculante con base en los requisitos y los procesos que les estoy diciendo. No, y además para ser más precisos, el resultado de la consulta, si es afirmativo, es de obligatorio cumplimiento para el Congreso de la República de Colombia en el periodo inmediatamente siguiente. Si el Congreso no lo hace, el presidente queda automática y constitucionalmente facultado para expedir por decreto, por un decreto ley o por decretos, el contenido votado afirmativamente por los ciudadanos en la consulta popular. Así que aquí no hay tutía ni hay esguince. Es absolutamente claro que la consulta como mandato popular y como expresión de la soberanía popular es de obligatorio cumplimiento, primero para el Congreso y luego para el presidente de la República. Ministro Sanguino, una de las preguntas que se plantean es: ¿está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Esto automáticamente, o la intención del gobierno es acabar contratos de prestación de servicios, contratos a término fijo. Si esta pregunta pasa, ¿eso se acabaría en Colombia? ¿Esa es la intención del gobierno? No, fíjate que la reforma laboral no dice eso. Dice como regla general el contrato a término indefinido. Y si es como regla general, quiere decir que hay circunstancias en las cuales opera el contrato a término fijo y el contrato por prestación de servicios o el contrato a labor. Y eso, por supuesto, tendrá que definirse. Está definido en el proyecto de reforma laboral las circunstancias en las que eso ocurre. Yo te pongo un ejemplo. Tus colegas periodistas que trabajan en el Congreso de la República trabajan en una función misional, porque no hay cosa más misional en el Congreso de la República que la comunicación de lo que ocurre en el Congreso de la República. Y todos sabemos, quienes somos congresistas, el drama que viven los periodistas que laboran en el Congreso de la República por prestación de servicios. Cada 3 meses tienen que estar detrás de que les renueven el contrato a voluntad del presidente de la corporación respectiva, de la Cámara o del Senado. Trabajan 8, 9 meses al año, duran 3 o 4 meses cesantes a lo largo del año y viven en una situación de inestabilidad laboral. Esa inestabilidad, además, ya ha sido denunciado, ha sido fuentes de abusos de todo tipo, de congresistas o de miembros de de las juntas directivas del Congreso, de las mesas directivas, o de congresistas sobre colegas de ustedes que laboran, ustedes lo saben muy bien, en las circunstancias que lo hacen en el Congreso. Por eso la regla general es el contrato a término indefinido, y por supuesto se mantienen las otras formas de contratación de acuerdo a las circunstancias particulares. Pero si quieren, leemos, Armando, las preguntas, ¿no? Sí. El ministro de Trabajo que trabaja ahí. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Dice, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? ¿Sí o no? Segundo, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día descanso dominical o festivo? ¿Sí o no? Tercero, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Sí o no? Cuarto, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios
atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales. Bueno, muy bien, estas son las preguntas que tendrá la consulta popular. Esta es la pregunta número 4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Esa es la pregunta número 4. ¿Será que podemos llevar a la pregunta número 5? Dice, ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Sí o no? Don Jairo, la pregunta número 6. La pregunta número 6. No la veo aquí porque aquí está de acuerdo. Mi pantalla. Sí, no, aquí está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral. Esa es la pregunta número 6. La 7. Puedo ir con la 7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataforma de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? La pregunta número 8 dice, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Sí o no? La pregunta número 9 es, ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? La número 10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Dice la pregunta número 11, ¿está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Y la última pregunta, la pregunta número 12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Esas son las 12 preguntas con las cuales entonces arranca formalmente que para nada inducen la consulta popular, ¿no? No, para nada inducen, son preguntas llanas, muy abiertas, muy claras, muy concretas, ¿cierto? No se puede pensar que aquí hay cierta manipulación, no. Y se le pregunta al ciudadano si está de acuerdo o no, y vota sí o no, pero que busquen inducir al ciudadano, no creo. No, son unas preguntas porque abiertas. Ese es uno de los requisitos para la consulta, ¿no? Evitar que se induzca al ciudadano, ¿no? ¿Ves? Entonces creo que con ese requisito cumple esta propuesta del gobierno en materia de consulta popular, ¿no? Revise la ley que reglamenta justamente la consulta popular, si se habla o no de que esto es vinculante, y dice: cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, recordemos que eso también puede ser departamental, local, regional, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo periodo de sesiones o a más tardar el periodo siguiente, lo explicaba el ministro de Trabajo Antonio Sanguino. Si vencido este plazo, el Congreso, la Asamblea, el Consejo o la Junta Administradora Local no la expidieren, el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, dentro de los 15 días siguientes, la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo, resolución según el caso. En esta circunstancia, el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de 2 meses. O sea, clarísimamente sí es vinculante según la Constitución política de nuestro país. Bueno, vamos a ir a tratar de mirar a ver si podemos recuperar la señal. Mientras tanto está la compañera de Radio Nacional, Geraldine Rosso. Geraldine, la escuchamos. Buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues mire, en estos últimos minutos el ministro Armando Benedetti señaló que no se ha presentado ninguna atención por parte del gobierno con respecto a la consulta popular. Estas 12 preguntas que se presentaron pueden diferenciar quiénes están con la clase diligente y con la clase obrera. El ministro también aclaró que el presidente y sus ministros firmarán la solicitud de la consulta al Senado de la República
y tendrá 30 días el Congreso para definir si se aprueba o no. Y también aclaró que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tiene ya muy claro con tasas preferenciales e incentivos para los proyectos productivos, o mejor, para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué quiere decir? Tasas preferenciales en crédito, que es un factor distinto al factor salarial en el proceso de producción de las empresas, de productividad de las empresas, y subsidios, que pueden ser subsidios, por ejemplo, en servicios públicos. Hoy a una microempresa... Mire, el ministro en este momento está aclarando cómo sería el manejo en el país para sostener esas modificaciones que serían de acuerdo a la reforma laboral. También en cuanto a los procesos que se llevarían después de llegarse a aprobar este proyecto de ley en el país. Reporto Geraldine Rosso para el 95.9 FM. Gracias, vamos a tratar de tener nuevamente la señal de esta rueda de prensa. Dani Carlos, no me llega todavía el link, no me llega. Ah, ya está, aquí vamos a Wilber, ahí le voy a pasar por YouTube el link para que por favor lo pongamos al aire. La rueda de prensa que están entregando entonces los ministros sobre la consulta popular. Se inicia entonces esta consulta popular que tiene 12 preguntas y que será presentada entonces el próximo 1 de mayo, luego de la marcha de los trabajadores que se va a hacer en todas las principales ciudades del país, en todos los territorios colombianos, en las plazas de Bolívar, donde el presidente Gustavo Petro ha convocado a todos los colombianos y a las colombianas para participar en este inicio, en esta marcha de la consulta popular. No sé si ya tengamos la señal de YouTube, compañeros, para poder seguir transmitiendo en la rueda de prensa. Por favor, vamos a poncharla. Consultado por expertos de la Dirección Nacional de Planeación, con Hacienda y con Trabajo, ¿es mentira que una reforma laboral te dé más puestos o no te dé más puestos? Ya tuvimos una en el 2002 y nunca buscó más sitios de trabajo para los colombianos. O sea que es mentira ese sofisma con el cual nos quieren distraer. Ministros, muchos se han preguntado, pues el 1 de mayo es festivo. O sea, va a ser como un acto simbólico. ¿Ustedes le van a pedir al secretario que le reciba esta...? Sí, le vamos a pedir el favor que trabaje ese día, el Día del Trabajador. Pero además el 20 de julio también es festivo y es el día en el que se están a las sesiones del Congreso. O sea que el señor secretario Diego González seguramente nos va a recibir ese día radicando la solicitud con el cuestionario. Todo lo que está quedando el contenido de las 12 preguntas, pues ustedes quieren ayudar a los trabajadores, pero esto vale a los trabajadores, pero esto vale una cantidad de plata. Están hablando de la última pregunta del bono pensional para los campesinos. ¿Ese bono de cuánto sería y de dónde va a salir tanta plata? Bueno, nosotros tenemos un sistema pensional que arranca el 1 de julio, ¿no? Ese sistema pensional ya tiene previsto un bono solidario o una pensión solidaria para aquellas personas que no han cotizado en su vida laboral. Hoy hay un programa que se llama Colombia Mayor, que entrega a 1.700.000 adultos mayores un bono bastante precario, para decirlo menos, de 80.000 pesos mensuales. Nosotros vamos a entregar a partir del 1 de julio, y eso está además cuantificado en el sistema general de pensiones que operará a partir del 1 de julio, un bono pensional de hasta 225.000 pesos a 13 millones aproximadamente de adultos mayores. Hoy, a propósito de la conmoción interior en el Catatumbo, por instrucción del presidente de la República, estamos entregando ese bono pensional al 100% de los adultos mayores de las zonas rurales y de los cascos urbanos de la región del Catatumbo. Claro, pero aquí estamos hablando de bono exclusivo para los campesinos. No, sí, extenderíamos ese bono solidario, tendríamos que, digamos, establecer los escenarios financieros
para el campesinado que hoy no tiene acceso al sistema de pensiones en Colombia. Un tema de ABC importante, una pregunta para usted y otra para el ministro del Interior. El tema del ABC es cómo va a funcionar el tema de las preguntas, es decir, por bloque, si uno, cómo se votaría todo ese bloque, cómo se aprobaría, como un tema de ABC. Digamos, si unas preguntas tienen mayoría no y otras sí, cuáles pasan, cuáles no, cómo va a ser todo ese proceso de las preguntas una vez ya estén en la consulta, no sé si me hago explicar. Sí. Y la segunda para el ministro del Interior, el jueves creo que se vence el decreto de conmoción interior, ustedes van a prorrogar ese decreto que se tiene pensado sobre la conmoción interior en Norte de Santander. A ver, sobre la primera pregunta. No tiene que pasar el umbral cada pregunta. Cada pregunta tiene su umbral. Claro. Y segundo, el decreto de conmoción interior se está estudiando, pero si se prorroga o no. Usted sabe que esta vez es por parte del presidente, entonces se está estudiando. Ministro Benedetti, usted ahorita hablaba, para responder la otra pregunta, de que la gente o la ciudadanía va a votar que sí todas las preguntas. No, yo no dije eso. Bueno, perdón. Lo dijo fue tu compañero. Lo dijeron acá y dijo que la ciudadanía sí, pero que el Congreso no. Y la pregunta es... No, le dije que el Congreso no la había votado. Okay. ¿Cree usted, como ministro de la Política, que tiene el gobierno las mayorías en la plenaria del Senado para que la consulta pase? No las tenemos, pero soy optimista en que sí. O sea, si ustedes están conscientes, porque lo han expresado aquí, de que esas preguntas son loables y deberían pasar y son necesarias, porque son con base en convenios internacionales y con fallos de la Corte Constitucional, ¿por qué el Congreso diría que no? Ahora, segundo, porque unas personas que han sido elegidas popularmente, ¿por qué le van a negar al pueblo que puedan votar? Tercero, al presidente Uribe le aprobaron el referendo, al presidente Santos le aprobaron el plebiscito, a la doctora Claudia López y a Duque le aprobaron el tema de la consulta popular. Si aquí no se aprueba, lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República. Pero si no se digamos, aprueba, ¿cuál es el paso a seguir entonces? Pero tú sí entiendes lo que te voy a contestar, porque la última vez no entendiste. No, yo te digo, la vez pasada no entendiste. No te contesto. Yo sí lo entendí. No entendí. El único que no entendió fuiste tú. Yo sí lo entendí. Ministro Benedetti, quiero hacerle una pregunta. Petro que se va a incluir en la consulta popular. Ministro, decía el presidente Gustavo Petro al comienzo que se iba a incluir en la consulta popular el tema de la reforma de la salud. ¿Cómo es que estos tipos se están riendo aquí? No, que Petro dijo cuando anunció la consulta que iba a incluir la reforma de la salud, porque no se incluyeron preguntas del tema. Y si se hunde, ¿que hay otra consulta o qué va a pasar? No, él no dijo eso. Presidente, ¿dónde lo dijo? En la locución. Bueno, finalmente y de manera afortunada y acertada, hemos acordado con el presidente que esta consulta, como se originó por un bloqueo institucional a la reforma laboral, se refiera a la reforma laboral, y yo creo que esa es una muy buena noticia. Ahora, pues yo creo que el pueblo colombiano, los trabajadores, los 25 millones de colombianos que componen la fuerza laboral, están absolutamente conscientes y decididos a participar en una decisión sobre su vida, sobre sus derechos, que no puede quedar en las mezquinas manos de 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República. ¿Y si se hunde la reforma de la salud, qué tiene pensado el gobierno? Bueno, hablemos de la reforma de la salud. Miren lo que está pasando ahora con la reforma de la salud. Hicieron 4 mesas técnicas. La última acabaría el 20 de mayo. O sea que se empezaría a discutir el proyecto el 27 de mayo. O sea que quedarían más o menos 23 días para que se discuta en la comisión y se discuta en la plenaria del Senado. Eso es una vulgaridad. Es una vulgaridad total, porque así como un día se reunieron como una especie de asalto para hundir la reforma laboral, entonces a esta le dan el tratamiento completamente, diametralmente al revés. Extienden lo más posible las mesas técnicas para que no se debata otra vez. Miren ante lo que estamos. A un congreso, yo estuve 20 años en el congreso, en los 2 años también estuve. Yo nunca había visto un congreso tan apagado, tan achicopalado. Levantan todos los días a las 5 o 6 de la tarde, no se debate nada, no se discute nada, no hay debate de control político. O sea, es una cosa bastante absurda lo que está pasando en el Congreso de la República.
Y ustedes callados, porque ustedes no señalan ese tipo de situaciones. Ministro, ¿cuál va a ser la estrategia del gobierno para lograr esos 55 votos en el Senado, teniendo en cuenta las tensas relaciones, sobre todo con el presidente Cepeda? Yo creo que el diálogo, yo con Cepeda tengo las mayores cordialidades, él también ha sido cordial, tenemos una amistad de hace más o menos casi 25 años, casi 30 años de amistad, él es de Barranquilla, yo lo conozco bastante, conozco a él, a su familia, entonces yo creería espero que la política no termine afectando ese tipo de relaciones y que sean cordiales también desde el punto de vista institucional, entonces yo tengo confianza en Cepeda y en el buen manejo que le vaya a dar a las sesiones. ¿Y con las demás bancadas, cuál es esa estrategia? Pues comentarles estas preguntas. ¿Ustedes están de acuerdo con estas preguntas? Yo quisiera que alguien me alzara la mano a quien no le gustan las preguntas, a nadie. Entonces, ¿por qué en el Congreso alguien la va a alzar? A eso es lo que tienen que estar ustedes vigilantes y ayudar. Ministro, si no alcanzan el umbral, ¿cuál va a ser el plan B? Pero ¿por qué me vas a hablar de cosas trágicas? Yo nunca me la paso hablando de cosas trágicas. Vamos a tener el umbral y va a ganar el sí. Pero mira, no he pasado la primera catarata, que es la del Senado, y tú me quieres hablar de la segunda. Pero déjame pasar el primero, piano. O sea, si no estuviéramos seguros de que estas preguntas van a tener el umbral y van a obtener el sí, no las estuviéramos proponiendo. Así de sencillo. Pero es que ya tenemos experiencia con el plebiscito. Yo quisiera preguntarle lo siguiente: ¿cómo está prevista o cuál es la estructura que se va a dar en las regiones para aquellas personas como mi caso, que va a salir de pueblo en pueblo, por lo menos del Atlántico, a promover la consulta popular? Están previstas casas en los diferentes departamentos. ¿Cómo va a ser esa estructura? ¿Por qué? Porque los que conocemos el modo operandi, ¿sí?, de los que son congresistas de las regiones, no les podemos dejar en manos solo de ellos la posibilidad de lograr la movilización del pueblo colombiano para votar las 12 preguntas que necesitamos que tengan el umbral que se necesita. ¿Cómo está previsto eso? ¿Cómo nos vamos a organizar en las regiones para poder sacar adelante esta consulta popular con la que estamos de acuerdo, por lo menos en mi caso, 100%? Doña Edith, muchas gracias, la conozco hace muchos años y sé que nos va a ayudar bastante. Aquí el tema es que hay que esperar que lo apruebe el Senado de la República, luego el Consejo Nacional Electoral determine los comités y ahí sí se pueden empezar a armar lo que usted está diciendo. Porque los otros comités que han venido saliendo brotan de las organizaciones y movilizaciones sociales a las cuales yo no les puedo impedir ni prohibir absolutamente nada. Educación al día. Dirección General Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.